Estancado, desmotivado, no creces muscularmente, te aburre el entrenamiento. Si te pasa esto, este video es para ti. ¿Has escuchado esa frase, ese ejercicio no me gusta? La respuesta es simple, no puedes hacer ni una repetición. ¿Por qué? Porque te adaptaste a tu rutina incambiable y sin sentido. La explicación es sencilla, tu cuerpo asume los movimientos como hábito motor, por lo que no evolucionarás. Hola, ¿cómo están? Soy Michael y hoy te vengo a compartir uno de mis ejercicios favoritos y de los olvidados en los gimnasios de musculación. En mis estudios crecí escuchando el término preparación física y que esta incluía el desarrollo de todas las capacidades físicas con y sin implementos. Hoy en día han surgido diferentes tendencias del entrenamiento en el contexto fitness y ha llevado un tanto a separar los ejercicios a manos libres como las dominadas, fondos, extensiones de tríceps en banco o barras y clasificarlos como ejercicios de calistenia, entrenamiento funcional, crossfit, entre otros. Como resultado de estas clasificaciones en los gimnasios de musculación ya no encontramos rutinas que incluyan este tipo de ejercicios y la mayoría opta por usar las máquinas dejando de lado los ejercicios a manos libres que tanto desarrollo proporcionan al cuerpo. Debemos tener presente que el aumento de la masa muscular es uno de los grandes objetivos que persiguen los ejercicios que componen las rutinas. Esta vez nos enfocamos en una de las prácticas más interesantes, los ejercicios de fondos. El ejercicio de fondos, dips o fondos de tríceps, es un ejercicio que permite el desarrollo muscular en los pectorales, deltoides y los tríceps. Sus beneficios, además de una ganancia de musculatura, se encuentran en el aumento de la fuerza y la posibilidad de trabajar grupos musculares opuestos al mismo tiempo. Existen algunos elementos de ejercitación a tener en cuenta para que las ejecuciones lleguen a los resultados deseados, se reduzca el riesgo de lesiones y se amplifique el campo de acción. Por tanto, sígueme y descubre cómo y cuándo hacer los fondos para garantizar un resultado significativo en tus rutinas. ¿Qué debo tener en cuenta antes de empezar? Primero que nada, es la sujeción que voy a utilizar en este ejercicio. ¿Qué es la sujeción? Es la forma en que coloco mis manos en el aparato o máquina. En este caso usaremos una sujeción normal. Otro elemento a considerar es el incluir antes de iniciar este ejercicio una serie de calentamiento específico. Para ello recomiendo una serie de 20 repeticiones. Si no alcanzas este número, no te preocupes, puedes completarlas con saltos. ¿Cómo aplico esta variante? Sencillo. Te impulsas con tus piernas y sigues el movimiento con los brazos y terminarás con el trabajo excéntrico. Bien, ya terminado el calentamiento, vamos a la acción. Existen varias formas de aplicación de este ejercicio. La primera de manera progresiva. Consiste en realizar dentro de la misma serie 7, 8, 9, 10 repeticiones con una mini pausa de 10 segundos y un volumen de trabajo aproximado de 4 a 6 series donde se irá aumentando el número menor de la serie, es decir, donde si empecé en 7, en la segunda serie inicio en 8 y así sucesivamente. Esta variante la recomiendo para personas que no cuentan con un gimnasio equipado o están iniciando su preparación. Otra forma de aplicarlo es de manera regresiva sin peso. Esta otra variante es similar a la anterior, solo que en este caso vamos disminuyendo las repeticiones y de igual manera con tiempos de recuperación insuficientes. Y ahora sí, vamos a mi forma de aplicación favorita, los fondos lastrados. Y la primera forma de aplicación es la tradicional progresiva, donde iremos subiendo la complejidad del ejercicio en base a los pesos. De manera más brutal, amigos, super series con peso. Veamos de qué se trata. Hacemos una adecuación un tanto diferente. Iniciamos con 4 repeticiones en el primer peso. Quitamos aproximadamente un 15% y realizamos 8 repeticiones. Volvemos a quitar otro 15% y realizamos 12 repeticiones. Y por último, sin peso cerramos con 20 repeticiones. Esta variante sí la recomendamos como máximo un trabajo de 3 series y un tiempo de recuperación mínimo de 72 horas. Aclaro, no quiere decir que no vuelva a repetir el ejercicio o movimiento antes de las 72 horas. Me refiero a la intensidad de trabajo que utilizaste.
Un dato importante a considerar es incluir este ejercicio los días de trabajo de pecho y tríceps para garantizar la recuperación de los planos musculares implicados. Recuerden, siempre después de los ejercicios clásicos para evitar lesiones. Gracias por quedarte hasta el final. Te invito a que pruebes esta variante y me comentes cómo te fue. Si te gustó el video, regálame un like. Si no te has suscrito, no pierdas más tiempo. También activa la campanita para que no te pierdas mi siguiente video.